Tilo estaba caminando en plena oscuridad cuando de pronto escuchó ese motor de automóvil viejo y ruidoso acercándose desde lejos. Y rápidamente apuró el paso para salir de aquel túnel. Salió cuidadosa y apresuradamente, procurando no dejar ni un solo rastro de haber entrado en aquel túnel que el padre Albano le tenía prohibido ingresar. De inmediato, Atilio salió a recibir al padre Albano como de costumbre, cada vez que llegaba a la ciudad ofreciéndole agua o si se le apetecía algo de comer. Ñam. El padre Albano en esta ocasión rechazó la oferta del joven monaguillo. No, gracias. Atilio, una vez en su cuarto acostado, ya estaba más relajado. Y a la vez estaba conforme con su expedición a ese túnel debajo de la iglesia, porque en esta ocasión había llegado más lejos que la última vez. Ya estaba anocheciendo, y Etilio se puso a pensar en qué cosa preparar para cenar. Y mientras preparaba la cena, Atilio también pensaba en ese túnel oscuro, y se propuso preguntar otra vez sobre ese túnel del cual el padre Albano no le gustaba hablar. Pero primero comenzaría con preguntas simples, como una pregunta directa. Sería muy sospechoso. Al padre Albano no le gustaba hablar, pero primero comenzaría con preguntas simples. Hacer una pregunta directa sería muy sospechoso. Atilio no era estúpido. Ya servida la cena en la mesa, solo estaba el padre Albano y Atilio. Como de costumbre, antes de cenar ambos dieron una oración. Mientras cenaba, lo primero que preguntó Atilio fue sobre la infancia de Jesús, a lo que el padre respondió sin inconveniente alguno, y después preguntó sobre la muerte de Jesús, del cómo había sido dejado en el túnel, y de igual forma el padre respondió sin inconveniente alguno. Aprovechando el tema del túnel, recién preguntó sobre el túnel debajo de la iglesia. Llegar hasta ese tema era toda una estrategia de Atilio. ¿Y qué hay en ese túnel debajo de la iglesia? ¿Todas las iglesias lo tienen? ¿Tiene algo que ver con Jesús? Atilio preguntó en forma desinteresada mientras seguía comiendo. El padre Albano se puso serio y se puso la mano en la barba y dirigió su mirada hacia la mesa que estaba con los platos vacíos. No era la primera vez que Atilio preguntaba sobre el túnel, así que puso su mirada sobre Atilio. La caja. Ya es hora, exclamó el padre Albano. Creo que ya tienes la edad para saber un poco más acerca de esta iglesia. Al padre Albano no le gustaba hablar sobre el túnel debajo de la iglesia. Pensaba que aquel joven ya estaba preparado para poder saber un poco más acerca de estos túneles. Y el padre Albano sabía que Tilio era curioso. La curiosidad no se cura con nada. Recoge la mesa mientras el padre se levanta de la mesa. Te esperaré en la entrada del túnel. Atilio no pudo contener su emoción, así que comió rápido lo que le quedaba. Limpió la mesa y se fue apresuradamente a lavar platos y utensilios. El padre Albano fue a su recámara, sacó unas llaves de un cajón de su escritorio y se dirigió hacia el túnel. Ya en la entrada del túnel, esperando a Atilio, y se quedó parado en aquella entrada. De pronto comenzó a observar aquella entrada y notó algo raro. Así que se puso a mirar cada detalle de la entrada y definitivamente había rastros de que alguien entró o quiso entrar en el túnel, ya que había ciertas partes donde no había polvo, y entonces decidió poner más atención a Atilio. Atilio terminó sus deberes y de inmediato se presentó en la entrada del túnel, donde el padre ya lo estaba esperando. Se hizo el silencio por un momento
mientras ambos estaban frente a esa entrada. Me recuerdas cuando yo era joven e igual hacía preguntas sobre este túnel, dijo el padre. Sabes, toda iglesia tiene un padre, y este padre tiene que conocer su iglesia en todo sentido, desde los lugares más altos hasta los lugares más oscuros, incluyendo todos sus secretos. Y en efecto, también conozco todo sobre este túnel, su historia, qué hay en él y cuál es su función en la actualidad. ¿Y qué hay en el túnel?, preguntó Atilio. Pronto lo verás, respondió el padre. Trae la linterna. Voy por ella, respondió Atilio, y sonrió lascivamente. Mientras Atilio fue a buscar la linterna, el padre se puso a abrir la puerta, y en cuanto abrió, notó de inmediato ese olor a humedad que salía de ese túnel. Dirigió su mirada hacia adentro y no había nada más que oscuridad total. Atilio llegó con las linternas y entregó una al padre, y éste se puso a revisar que funcionara correctamente, y Atilio hizo lo mismo. Bien, entremos, exclamó el padre. Una vez adentro, te contaré de a poco la historia detrás de todo esto. Ya una vez dentro del túnel, y ambos con sus linternas encendidas, clic, comenzaron a caminar. El padre Albano estaba al frente y Atilio solo lo seguía por detrás. Caminan y caminaban, y cada vez se adentraban más. Atilio nunca había llegado más allá de los 100 metros y ya había pasado tal distancia. Todo nuevo para él. El padre se detuvo y se dirigió hacia Atilio. Bien, ¿qué piensas al respecto?, preguntó el padre. ¿Para qué crees que es este lugar? No lo sé, respondió Atilio. ¿Para guardar cosas que son de la iglesia? Cuando era joven pensaba lo mismo, prosiguió el padre. En efecto, en la actualidad se lo usa para guardar cosas, pero después de la guerra ya no era necesario esconderse, y después este túnel se lo usaba para hacer reuniones secretas, según me contó el padre Guillermo, el padre a cargo de esta iglesia cuando yo era joven. ¿Qué tipo de reuniones?, preguntó Atilio. No lo sé, solo me dijo eso, respondió el padre. Pero imagino reuniones del pueblo. También se dice que aquí se vendían cosas de contrabando. Era un lugar para venta y compra de cosas prohibidas en el mundo, o quizás solo ventas de cosas difíciles de encontrar, comentó el padre. Bien, continuemos. Fueron adentrándose más y más, y comenzaron a escucharse ruidos que provenían de las paredes. ¿Qué es ese ruido?, preguntó Atilio. ¿De dónde proviene? Son los automóviles de arriba, respondió el padre. Muchos pasan por esta zona y hacen retumbar las paredes y hacen esos ruidos. Atilio solo guardó silencio mientras se adentraban más y más. Otros sonidos iban apareciendo en la oscuridad. En esta ocasión eran sonidos que provenían del piso. ¿Y esos ruidos qué son?, preguntó Atilio. Verás, aquí hay ratas, respondió el padre. Como verás, ya no usamos este lugar, así que se convirtió en un lugar para las ratas. El padre Albano se detuvo. Ya es hora de volver. ¿Qué hay más allá?, preguntó Atilio. Está la salida, respondió el padre Albano, pero aún está muy lejos. Atilio alumbró con su linterna hacia la oscuridad interminable y notó que había cuartos y fue acercándose hacia ellos. Es hora de volver, exclamó el padre con un tono más molesto. ¿Y esos cuartos? ¿Qué hay en ellos?, preguntó Atilio. ¿Por qué están asegurados? El padre Albano fue tras de Atilio y ambos se quedaron ante esas puertas, pero se quedaron enfrente de una en especial, que aparentaba estar muy asegurada con alambres de púas, y se veía que se abría con varias llaves. ¿Qué hay aquí?, volvió a preguntar Atilio. El padre guardó silencio mientras alumbraba esa puerta con su linterna. Cuando tengas la edad suficiente y estés realmente calificado, podrás ver lo que hay aquí, respondió el padre. Ambos se quedaron un momento en silencio mientras escuchaban esos ruidos de las paredes y las supuestas ratas. Es hora de volver, replicó el padre, y ambos caminaron hacia la salida. Ya saliendo del túnel, apagaron las linternas. Yo las guardo, dijo el padre Atilio.
Entregó su linterna. Ahora vamos a descansar, que mañana es un largo día, replicó el padre Tilio. Se fue a su cuarto. En cambio, el padre Albano se dirigió al depósito de herramientas y dejó las linternas en la misma caja de siempre, pero el padre le quitó las baterías. Clink, 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 clic. Después de eso se fue a su cuarto, y esta vez ya no guardó las llaves en su escritorio, las guardó en otro lugar, y esta vez las guardó en una pequeña caja con llave, y esta caja la dejó bien oculta, debajo de un montón de ropa. El padre al fin estaba tranquilo de que Tilio no vuelva a entrar en ese túnel. Posterior a eso, el padre se fue a descansar. Pasaron los días y todo transcurría con normalidad en la iglesia. Atilio solo esperaba el día en el que el padre salga de la iglesia para poder adentrarse de nuevo en aquel túnel, y más que todo en aquella puerta que estaba bien asegurada. Una tarde, el padre llamó a Atilio. Tengo una reunión en la ciudad, dijo el padre. Procura hacer tus deberes, quizás llegue tarde. El padre se subió a ese auto viejo y se fue. Atilio se despidió. Después no dudó en ir al túnel. Primero fue a su cuarto, de donde sacó algunas cosas de su escritorio, y después fue a la oficina del padre, y grande fue su sorpresa que no encontró las llaves. Fue al depósito de herramientas a buscar las linternas. Para su sorpresa, estas estaban en su lugar, pero se dio cuenta que estaban más ligeras, y las revisó y notó que estaban sin baterías. Fue a su cuarto de nuevo, resolvió sus cosas, de donde sacó varias cosas, y se dirigió hacia el túnel. Atilio abrió la puerta, y se adentró sin ningún problema, y prendió la linterna. Como ya conocía el camino, su objetivo fue ir a esas puertas que estaban bien aseguradas, así que apresuró el paso. Mientras caminaba de nuevo, esos ruidos de las paredes y esos sonidos de las ratas ya en la puerta, se puso a revisar cada detalle para poder abrir esas puertas que intentaban abrir los distintos tipos de candado que había en esa puerta. Intentaba abrirlas con agujas de distintos tamaños. Pudo abrir unos cuantos candados, pero los demás no podía, ya que necesitaba agujas de otros tamaños. Se hacía tarde y Atilio dejó de intentar abrir los demás candados. Dejó todo como estaba antes de que él hurgara todo eso, y cerró todos los candados que había abierto y salió de inmediato del túnel, y como siempre trató de dejar todo como estaba. Al cabo de unas horas el padre llegó y como siempre Atilio le ofreció agua o si apetecía algo de comer. Y el padre rechazó la oferta de Atilio. Estoy muy cansado, solo quiero descansar, dijo el padre, y se fue a su cuarto. Lo primero que hizo el padre fue revisar si las llaves habían sido movidas, pero todo estaba tal como él lo había dejado, sin ninguna marca. Se dirigió hacia el depósito de herramientas y encontró las linternas tal y como las había dejado. Entonces el padre se relajó un poco y se dirigió hasta la entrada del túnel y comenzó a revisar minuciosamente y notó que las marcas que había dejado habían sido alteradas. No pudo haber entrado sin la llave, pensó el padre, pero estoy seguro de que intentó entrar aquí. El padre volvió a su cuarto donde revisó, donde dejó las llaves y efectivamente no habían sido movidas. Sacó la pequeña caja de las llaves y efectivamente las llaves estaban ahí. El padre se quedó confundido y llegó a la conclusión de que solo se asomó a la puerta del túnel e intentó abrirla, pero no pudo entrar en ella. Y se fue a descansar con esa pequeña duda. Pasaron los días y todo transcurría de manera normal en la iglesia, hasta que un día de pronto el padre llamó a Tilio y le dijo que iba a salir a la ciudad y que tardaría. El padre se fue con su viejo automóvil. Atilio, una vez más, se fue a su cuarto y sacó varias cosas y después fue a sacar la linterna. Se apresuró en adentrarse en el túnel hasta llegar a esa puerta grande y asegurada. Se puso manos a la obra y comenzó a abrir todos los candados. El padre conducía su automóvil cuando de repente se detuvo en plena calle. Lo estaciona en plena calle donde caminaban varias personas.
Se bajó del auto, caminó hasta la iglesia, pudo abrir las puertas, entró con toda tranquilidad, pero Atilio no salió a recibirlo. El padre fue a su habitación y revisó dónde estaban las llaves, y todo estaba tal y como él lo había dejado. Fue al depósito donde revisó las linternas, pero solo había una. El padre se asomó y se dirigió hacia la habitación de Atilio. ¡Atilio!, exclamaba el padre llamando a Atilio. ¡Atilio! Y no encontraba ningún lado. Y no lo encontraba por ningún lado, y de inmediato se dirigió hacia el túnel, y para sorpresa suya la puerta del túnel estaba abierta. No encontró en ella una llave, era una copia del original. El padre se dio cuenta de que había subestimado a Atilio, y él se había hecho una copia de la llave mucho antes. Fue al cuarto de herramientas, sacó la linterna, fue a su cuarto apresuradamente, donde sacó la batería para la linterna y de inmediato entró silenciosamente en el túnel. Atilio ya estaba dentro de aquel cuarto y observaba todo lo que había en él. Habían viejos libros, artesanías, cuadros, etc. Todo estaba lleno de polvo. Su linterna se hacía opaca y por ratos parpadeaba, pero continuó. Lo que más sobresalía era una gran caja. Esta no estaba asegurada, pero contenía varios papeles encima, así que se decidió ver qué hay en esa caja y comenzó a bajar todo lo que había encima de la caja, y cuando ya estaba lista comenzó a abrir esa gran caja de madera lentamente. Comenzó a hurgar lo que había dentro. La cara de Atilio era de asombro. Atilio había visto lo que había en la caja, cuando de repente un gran sonido se escuchó. El padre había golpeado a Atilio con una pesada barra de hierro. Atilio, tirado en el suelo sin poder ver casi nada en la oscuridad, sintió que una mano le apretaba el cuello y se escuchó la voz del padre Albano. «Eres una rata, ahora eres una rata». Atilio dejó de moverse. El padre Albano salió del túnel y lo aseguró todo.